the air, the breathe, the light through its marbling. Feel your eyes close, the aroma, that unique flavor of Iberian ham. Feel its reminiscence in your mind. Nature. Feel the desire to have it, the need to share it. Feel another level, with intensity, because this is how passion feels. Because this is how ham, Iberian ham, is enjoyed. Ham, the passion of Europe. Enjoy, it's from Europe. Well, a very warm welcome to the London Geller College of Hospitality and Tourism at the University of West London. My name is James Edmonds and I'm the Dean for the London Geller College of Hospitality and Tourism. Unfortunately, based on the current unprecedented circumstances, I have to join you virtually rather than being with you today, which is a great shame. But it is my pleasure to welcome to the university the Ham Passion Tour of Europe in what is becoming a regular event on our autumn calendar series. I would like to thank all involved in organising today's demonstration for once again choosing the University of West London to undertake this amazing insight into the origins and production of Iberian ham. This really is a fantastic learning experience for our students who are studying on the Culinary Arts and Nutrition Management programme, and I really do hope that you are able not just to enjoy but to engage fully in today's session. Once again, I'd like to thank all of those individuals who have helped to arrange today in what is obviously very difficult circumstances, so thank you very much. And what I'll now do, rather than making this video too long, is hand you over to Peter, who will now take you through the rest of the day, and I really do hope our students enjoy, and for those involved, thank you ever so much for undertaking this for us. Thank you. Quiero daros la bienvenida a esta jornada formativa a través del programa europeo Ham Passion Tour, donde vamos a desarrollar y explicaros en esta masterclass qué es el ibérico, qué significa el ibérico y en qué contextos estamos dentro de esta producción emblemática de la gastronomía y la cultura en España. Vamos a tener a través del chat vuestro y vamos a estar estamos en traducción simultánea, con lo cual podéis hacernos también preguntas a lo largo de la charla y que después al final os estaremos encantados de poderos responder a esas inquietudes que podáis tener. ¿Quién desarrolla esta campaña Ham Passion Tour? La desarrolla ASICI. Asociación Interprofesional Agroalimentaria, que empezó a funcionar en el año 1992 y que fue aprobada estatutariamente ya y legalmente a través o después del año 1999 por el Ministerio de Agricultura. La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico está representada paritariamente, es decir, en igualdad de representantes por la rama productora, es decir, por las explotaciones ganaderas, por los ganaderos y también en esa misma paridad estarían las industrias, el sector elaborador, transformador y comercializador de este producto emblemático. La Asociación Interprofesional tiene como misión ofrecer claramente información a sus sectores, tanto el sector productor como el industrial, estar en las administraciones y, desde luego, hacer planes de promoción, divulgación, investigación y desarrollo. Ese es el contexto donde nos estamos moviendo y parte de ese trabajo es el que desarrollamos después y en este momento a través de esta jornada también con el programa, como os decía, Ham Passion Tour, que es un programa europeo ambicioso que pusimos en marcha hace 3 años con fondos europeos, con cerca de 6 millones de euros para dar esa formación, esa promoción, esa divulgación de un producto emblemático en diferentes países, concretamente Reino Unido, Alemania, Francia, junto con España, y también tuvimos la oportunidad de hacer este mismo proyecto Ham Passion Tour en un país tercero como es México. A partir de ahí, ¿qué significa o qué es los valores que nos puede transmitir Ham Passion Tour?
pues desde luego el conocimiento en estos países para seguir valorizando y dando valor sobre todo a la exportación del producto ibérico en países, como he nombrado anteriormente, que son los principales importadores de productos ibéricos, tanto Francia, Alemania como Reino Unido dentro del contexto europeo. Eso le sigue dando valor y eso es justamente lo que queremos hacer con Ham Passion Tour. ¿Qué es el sector ibérico como sector ganadero y sector elaborador en España? Pues significa... el sector está compuesto por más de 16.000 explotaciones ganaderas, por más de 16.000 ganaderos. También contamos con 72 mataderos donde exclusivamente se sacrifican animales de la raza ibérica y también tenemos en torno a 750, 760 industrias transformadoras, elaboradoras, que dan el producto final a ese consumidor. Creemos que es un valor importante de un sector, aunque es pequeñito, pero maneja unos números muy importantes en el contexto económico. Facturamos más de 2.000 millones de euros y significa casi el 8% del producto cárnico que se factura en el contexto nacional. Creemos, por tanto, de que es un producto emblemático, importante y, desde luego, que aporta valores y, sobre todo, valores diferenciales que a partir de ahí tenemos que ir incardinando, porque no solo es un producto cárnico, también nos lleva a una forma de cultura, de sensibilidad, de gastronomía, de dieta mediterránea. Esos valores diferenciales empezarían o son a través de su origen, de dónde viene el porcino ibérico, y se está identificando claramente con el origen de un territorio. El territorio es la península ibérica, tanto Portugal como España. En ese mismo contexto, en ese origen, le damos valor a la cultura, a la tradición, a un legado que nos han ido pasando nuestros antepasados para hoy tenerlo nosotros y poderlo dar a conocer al mundo. Y en este caso a vosotros como alumnos de escuelas de hostelería para que en el futuro lo podáis decir, poner en valor en esa cocina y en esos platos que en el futuro vais a desarrollar. Por lo tanto, es muy importante saber de dónde venimos, qué es lo que hacemos, qué aportamos. En ese sentido también estamos aportando valores de sostenibilidad, claramente en el mundo rural, con bienestar animal, trazabilidad de un producto, de la situación que tenemos en ese contexto. Ahí también queremos ver dentro del producto y de esos valores diferenciales, claramente hay dos que están por encima del resto, uno que es la raza y otro que es la alimentación. ¿Qué es la raza? La raza es la raza ibérica, que viene de animales 100% ibéricos, 75% ibérico o 50% ibérico. Y además le diferencian claramente de lo que es la alimentación, una alimentación que estará basada en la dehesa, como la que estamos viendo en este momento, y que nos da valores diferentes a cualquier otro producto que de aquí, de esta dehesa, es donde florece, donde nacen esos animales, donde se crían esos animales de la bellota, de esa alimentación de bellota que nos dará valores diferentes y claramente en otro ecosistema. También en esa misma alimentación podemos tener lo que es el cebo de campo, que también pueden estar los animales libres en el campo, pero además están alimentados a través o por cereales y leguminosas. Y después tenemos el cebo que se alimenta y se tiene en las granjas y está alimentado por cereales y leguminosas en ese mismo contexto. La raza y la alimentación será la que nos va a dar valor a lo que estamos haciendo en la interprofesional, es decir, un alimento, dependiendo de la alimentación que tiene el animal y en función de lo que de esa raza, tendremos una serie de precintos que también se explicarán en el resto de o a continuación, qué es lo que significa, qué es lo que estamos haciendo y también, sobre todo, la sostenibilidad social, económica y el valor que le estamos dando a un ecosistema como es la dehesa, que tenemos más de 3 millones y medio de hectáreas en España y eso valoriza claramente, estamos en zonas rurales, estamos empoderando lo que es el despoblamiento para que eso sea
de alguna manera, un reto a favor de lo que es la ganadería extensiva, de lo que son los ecosistemas, en este caso la dehesa, y que le da también un valor al empleo, a la despoblación, y creemos que son valores también que transmite, y esos valores diferenciales, como decía, del sector ibérico. Y también tenemos como elemento diferenciador lo que son los tiempos de elaboración, de maduración de este producto. Normalmente, cuando hay un producto cárnico, se sacrifica y a los pocos de días o a los meses automáticamente pasa al consumo y al consumidor. Nosotros lo que hacemos con el producto ibérico no es esto, lo sacrificamos, pero a partir de la norma de calidad y de la reglamentación, lo que tenemos que al menos tienen que estar 20 meses en periodo de curación y teniendo esa maduración, bueno, pues en la bodega, en los sitios adecuados, y en ese contexto lo que hacemos es que haya una maduración 2, 3, 4 años para que cuando ese sabor, esa textura, ese olor, todo eso es lo que nos va a dar en el futuro el tiempo de elaboración a un producto de altísima calidad. Y en ese mismo contexto, bueno, vamos a pasar a daros un vídeo donde vamos a, de una manera claramente y muy sencilla, muy intuitiva, que veáis cómo se elabora el producto ibérico y eso los pueda identificar mucho más con este producto emblemático que tenemos del producto ibérico, del jamón ibérico, en el contexto del territorio nacional como es el español. Enjoy, it's from Europe. Como habéis podido ver en el vídeo que acabamos de proyectar, el valor del tiempo para nosotros es fundamental. Pensar que como mínimo tiene que estar la pieza curándose 20 meses, pero que ese proceso se pueda alargar 3, 4, incluso 5 años. Ahora voy a pasar a explicaros un poco detenidamente cuál es el proceso de elaboración
que llevamos para elaborar este producto tan demandado y único en el mundo, pero antes quiero recordaros que podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través del chat que tenéis disponible en la aplicación y que a continuación después nosotros podremos responderos y aclararos cualquier consulta o duda que os surja. Como os decía, voy a intentar explicaros en 4 o 5 pasos de manera muy sencilla que entendáis cómo se elabora este producto. El primer momento es el del perfilado, es decir, un profesional del cuchillo corta la pieza dándole esa forma tan característica, que en algunos casos la llaman como violín, otros lo llaman como guitarra, y después ese corte en V que lleva la pieza que es tan característico del producto ibérico, que es definitorio. Una vez que está perfilada la pieza pasa a la fase de salazón. Salazón consiste en enterrar la pieza en sal. Se entierra aproximadamente un día por cada kilo, pero tenéis que tener en cuenta que, aunque la pieza cuando llega a vuestras casas pesa 8 kilos, esa pieza ha sufrido un proceso de merma, un proceso de deshidratación en el que pierde el agua, la humedad. Y en este momento, en el primer momento de elaboración, cuando va la pieza a la salazón, estamos hablando de que la pieza puede pesar en torno a 14 kilos. Esos 14 kilos significa que estaría en torno a 15 días aproximadamente, un día por kilo, en sal. ¿Qué efecto hace la sal en la pieza? Pues por un lado ayuda a la deshidratación y por otro es un conservante natural que utilizamos porque a partir de ahí el proceso es totalmente natural. Es una manera de garantizar la seguridad alimentaria del producto. Una vez que hemos salido de la salazón, se procede a lavar, la fase de lavado. Se lava la pieza, se le quita la sal superficial y vamos a una fase de asentado o secado. Esta fase es la única en la que controlamos la temperatura y la humedad a través de cámaras frigoríficas porque es muy importante en este proceso porque todavía la carne, el jamón, es una pieza cruda. Entonces, para garantizar esa seguridad alimentaria queremos controlar la temperatura y la humedad. En estos secaderos artificiales, por llamarlo de alguna manera, controlamos la humedad, entramos en torno a 3 grados, vamos subiendo la temperatura y reduciendo la humedad para de alguna manera ir produciendo ese salado uniforme en la pieza, ese salado uniforme tan característico que al final se traslada al sabor. Cuando hablamos del jamón, cuando alguien prueba el jamón y define a qué le sabe, sabe a salado, sabe a curado, sabe dulce, es una mezcla de sabores. Y después, una vez que hemos pasado, hago recapitulación, hemos pasado por la fase del perfilado, la fase de la salazón, vamos a la fase de secado y asentado de la pieza y después vamos a los secaderos naturales. Secaderos naturales como estos que estáis viendo detrás mías, donde el proceso es largo y es donde nosotros decimos coloquialmente y de manera cariñosa que el jamón duerme. Son secaderos donde nosotros controlamos la temperatura a través de la apertura y el cierre de estas ventanas y ahí se va produciendo todo ese proceso de curación del producto. Aquí estamos hablando de que el jamón puede estar un mínimo de 2 años, pero puede llegar a 3, incluso a 4 años. Es muy importante esta fase porque aquí es donde adquiere ese olor, esos aromas que al final son tan definitorios que convierten al producto en algo totalmente diferente. Estos secaderos naturales están vinculados a la península ibérica, por eso es muy importante el ecosistema. El ecosistema, la temperatura, la humedad que hay alrededor de los secaderos es fundamental porque esa temperatura es la que se traslada dentro para proceder a ese proceso de curación. Una vez que han pasado esos 3-4 años, o 2-3-4 años en los secaderos naturales, lo único que nos quedaría es que entre a jugar la figura del maestro jamonero. ¿Quién es el maestro jamonero? Pues el maestro jamonero es una persona que tiene una gran experiencia en la percepción del jamón y es capaz de saber en qué momento está el jamón óptimo para su consumo. ¿Cómo? Pues a través del tacto, toca, hunde el dedo en la grasa, incluso la cala, la famosa cala. La cala es un elemento, es como para que lo entendáis, como un pincho que se introduce en 3 partes de jamón diferentes, es un hueso de vaca y lo que hacemos es apreciar el aroma. Esa es una de las mejores pistas para saber que ese producto está perfectamente curado y está óptimo para consumo. Una vez que ha procedido el maestro jamonero a supervisar que ese jamón está listo para el consumo, estaría dispuesto para la venta. Es decir, antes de salir al proceso de comercialización, todas las piezas de jamón ibérico son supervisadas para comprobar que ese producto está óptimo para el consumo. Es fundamental, ¿por qué? Porque después nosotros, cuando tengamos el producto en casa, vamos a disfrutar
de un producto, como nosotros decimos, una degustación sensorial, con los 4 sentidos. Desde la vista, en el que aprecias esa pieza estilizada con esa caña fina del jamón, aprecias también ese rojo tan característico, pero también puedes observar las finas vetas, las vetas que se pueden ver en el jamón, la veta infiltrada, que es tan característica de nuestro producto. Pero también después el tacto. El tacto es importante, ¿por qué? Porque el producto tiene una textura muy suave, que facilita su masticabilidad. Pero a la vez, cuando ya empezamos a olerlo, empezamos a descubrir esos aromas, esos matices y esos aromas a curado, a producto que ha pasado 2-3 años durmiendo hasta conseguir esa curación. Y después, cuando lo vas a probar, te das cuenta que mientras que lo estás oliendo, lo introduces en tu boca y provoca ese efecto o ese sabor tan conocido que llamamos el sabor umami, que es ese sabor que mezcla el salado con el dulce, el curado. Es una mezcla de sabores, pero que convierte el comerte una loncha de jamón ibérico en algo totalmente indescriptible. Nosotros hablamos muchas veces de que es un instante en la boca, pero es un recuerdo eterno. Al final estamos ante un producto único. Nosotros somos los primeros que conocemos que tenemos un producto que es totalmente especial, que es algo totalmente diferente a lo que puedes encontrar en el mercado. Por eso, somos los primeros interesados en garantizar al consumidor que ese producto es realmente ibérico. Y para eso, en los últimos años, el sector ha experimentado un gran avance. Ha apostado por las nuevas tecnologías, sin olvidar la parte de tradición que arrastramos y ese vínculo con la cultura que tiene el producto. Pero hemos puesto en marcha 3 iniciativas que os voy a explicar para que comprendáis cómo garantizamos al consumidor que ese producto es efectivamente ibérico. Tenemos un sistema de trazabilidad llamado Ítaca. Hemos puesto en marcha una identificación con precintos obligatorias en cada una de las piezas que sale al mercado. Y además hemos puesto a disposición de los consumidores y los profesionales una app con la que pueden consultar la trazabilidad de la pieza. Si os parece, empiezo por la primera. ¿Qué es Ítaca? Ítaca es identificación, trazabilidad y calidad. Es un sistema web que soporta la trazabilidad completa de las piezas, desde que el animal nace, identificando a ese animal y a sus padres, hasta que la pieza llega al punto de venta. Es decir, todo el proceso que lleva de elaboración ese producto está controlado, está perfectamente trazado. ¿Por qué? Hay una norma de calidad, que es la que legisla o la que marca cuáles son los parámetros mínimos de calidad que tiene que tener un producto ibérico para salir al mercado. Esa norma de calidad marca en las diferentes fases de elaboración, va marcando diferentes pautas. El sistema de trazabilidad lo que hace es que, a medida que vas cumpliendo con las pautas que te va marcando, la norma de calidad, puedes ir avanzando en el proceso de elaboración del producto. Os voy a poner algunos ejemplos para que lo entendáis. Por ejemplo, si yo soy un ganadero de productos de bellota, la norma de calidad marca que yo, para poder identificar un producto como de bellota, el animal en los últimos 60 días debe haber estado libre en la dehesa comiendo solo bellotas y hierbas. Si yo sacara hoy el producto, el cochino, el animal, a la dehesa, a la montanera, yo no me permitiría el sistema sacarlo a sacrificio ese animal hasta que no hubieran pasado los 61 días mínimos que marca la norma. Pero es que además también marca que debe engordar un mínimo de 46 kilos solo comiendo bellota. ¿Por qué? Porque el valor de esa bellota, los valores nutricionales de la bellota se trasladan al producto y lo hacen tan característico. Lo que os quiero transmitir es que el sistema de trazabilidad va permitiendo avanzar en el proceso a medida que vamos cumpliendo con los parámetros de calidad mínimos que marca la norma. Porque son mínimos. A partir de ahí, tú puedes ir a más. Es decir, yo puedo engordar al animal más de 46 kilos de bellota. Puedo tenerlo más de 2 meses en montanera. Todo eso influirá en la calidad del producto. Este sistema de trazabilidad, digamos que funciona gracias a que tanto ganaderos como mataderos industriales aportan información en tiempo real de su labor como productor. Es decir, nosotros tenemos hoy en día un sistema que nos permite tener una radiografía perfecta del sector al instante. Yo sé cuántos animales se sacrifican, en qué mataderos, con qué peso, todo. Conocemos todo de cada producto que sale al mercado. Por poneros otro ejemplo, en los mataderos tenemos unos sistemas de pesaje, porque la norma de calidad marca también unos pesos mínimos de la canal. Cuando el animal pesa, cuando en el matadero se pesa esa canal, si cumple con el peso mínimo, pasa a ser identificado como ibérico. Si no cumple, pasaría a ser un producto curado, un producto cárnico, pero no se podría llamar ibérico. Hasta ese nivel llega el control. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto que es totalmente
un producto gourmet único y que cuidamos al máximo. Ese sistema de pesaje, una vez que pesas el animal, pesas la canal, si pasa a ser ibérico, en función de la alimentación que hemos hablado antes, bellota, cebo, campo o cebo, y en función de la raza, que puede ser 100%, 75 o 50, asigna un precinto de color a cada una de las piezas. Ese precinto ya estaría en las piezas hasta que la pieza llega a tu casa como consumidor. Aquí los tenéis encima mía, son los 4 precintos que tenemos, 4 precintos de norma, negro, rojo, verde y blanco, y cada uno hace digamos que califica o clasifica a una categoría de jamón ibérico. Es decir, tenemos 4 categorías de jamón ibérico, 4 precintos, ¿vale? El negro y el rojo estamos hablando de productos de bellota y el verde y el blanco estamos hablando de productos de pienso. ¿Cuál es la diferencia entre el negro y el rojo? El negro es 100% ibérico y el rojo sería 50 o 75% ibérico. En la parte del pienso, ¿qué diferencia hay entre el verde y el blanco? Pues que el verde es para animales de cebo de campo que están libres en el campo, pero que son alimentados también con pienso, y el blanco es para animales que están alimentados con pienso y están estabulados en granja. En función de la alimentación y de la raza, se le asigna un precinto identificativo a cada pieza. ¿Qué es lo más importante de este sistema de identificación? Que aportamos las máximas garantías al consumidor. Es decir, nosotros podemos decirle claramente al consumidor que cuando vaya a comprar un producto ibérico en cualquier parte del mundo, la mayor garantía y la mejor garantía es que busque que tiene uno de estos 4 precintos identificativos. A partir de ahí, el precinto, si lo veis, os lo voy a enseñar, que tengo aquí una muestra. Este sería un precinto, en este caso estamos hablando de un producto de ibérico de bellota, y si le damos la vuelta, veis que tiene un código de barras. Ese código de barras es como el DNI de esa pieza. Ese DNI, a ese código de barras está vinculada toda la información de trazabilidad que traemos del sistema Ítaca, es decir, de qué animal es, quién han sido sus padres, en qué explotación se engordó, en qué matadero se sacrificó, si estuvo en montanera, en qué montanera, cuánto tiempo, cuánto engordó. O sea, sabemos todo de cada una de las piezas. Desde el año 2014 es obligatorio, la norma marca como obligatorio identificar cada una de las piezas que salen al mercado con un precinto identificativo como este. Precisamente gracias a ese código de barras que aparece en el precinto y para garantizar la transparencia y la trazabilidad del consumidor, hemos lanzado una app que se llama Ibérico, una app que permite al consumidor consultar esa información de trazabilidad de cada pieza una vez que va a adquirirla. Es decir, la app, que es una app totalmente gratuita, interactiva y muy intuitiva y muy sencillita, está disponible tanto para Apple como para Google. Tú puedes comprobar la pieza que vas a adquirir, qué trazabilidad tiene. Es decir, esta app se nutre de la información que tenemos en el sistema Ítaca para trasladársela al consumidor. Si veis, aquí tengo mi móvil, voy a hacer una demostración para que lo veáis. Mirad, es tan sencilla como, una vez que yo abro la app, puedo leer el código de barras, tanto con la fotografía, acercando el móvil al precinto y que lea ese código numérico, pero si tengo problemas de enfoque o de luminosidad o cualquier otro tipo de problema, puedo introducir el número directamente manual, ¿vale? Y la información que saldría sería esta que os tengo aquí grabada para que lo podáis comprobar. Tenemos 6 ítems. El primero es el código numérico que identifica esa pieza. Después hablamos de qué tipo de producto es, si es jamón o paleta. El tercer ítem hace referencia a la alimentación de ese animal, que como hemos dicho anteriormente, y si recordáis, hablamos de bellota, cebo, campo o cebo. En este caso es un producto de bellota y es 50%, por eso aparecen los iconos en rojo. El cuarto icono sería la raza, la tipología racial, si hablamos de productos 100% ibérico, 75 o 50. El quinto es la añada, es decir, en qué mes comenzó el proceso de elaboración de esa pieza. Si estáis viendo aquí en este código que hemos leído, estamos viendo que el jamón tiene más de 5 años de curación. Aquí podéis ver el valor que tiene el tiempo para nosotros. Es decir, un producto tarda mucho tiempo en salir al mercado. Y por último, tenemos la comunidad autónoma donde se elaboró esa pieza. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esta app, en ella están colgados más de 72 millones de códigos de precinto de todos aquellos jamones y paletas que se han identificado y que han salido al mercado desde que se implantó la norma de calidad en 2014. Es decir, desde que se implantó la norma,
cada jamón ibérico o cada paleta ibérica que ha salido al mercado ha salido con uno de los 4 precintos identificativos y, a su vez, con un código único para cada pieza que permita garantizar la trazabilidad de cada una de ellas. La app ha sido un éxito desde su lanzamiento. Contamos con más de 26.000 descargas desde 38 países distintos. Contamos con más de 315.000 lecturas de precinto. Es decir, lo que nos vienen a decir estos datos es que realmente el consumidor demanda esta información, quiere conocer la calidad y la transparencia de esa pieza que va a adquirir. Y para nosotros como sector, pues es fundamental aportar esa garantía al consumidor. Como bien decía antes, tenemos el sistema de trazabilidad, tenemos los precintos identificativos y tenemos la app, que son 3 buenas muestras de cómo el sector ibérico garantiza la calidad, la transparencia y aporta la máxima transparencia al consumidor a la hora de comprar el producto. Porque creemos que el futuro pasa por ahí, es decir, por involucrar al consumidor en este proceso de apertura que hemos hecho en el sector ibérico. Si os parece, ahora antes de empezar la clase teórica con nuestro maestro cortador, con Sylvain, me gustaría pasar a mostraros en un vídeo cuáles son los 5, 6, 7 consejos más importantes que debéis tener en cuenta a la hora de cortar un jamón ibérico. A partir de ahí estará con nosotros Sylvain y os hará una demostración, una masterclass de cómo debéis cortar el producto. Así que, si os parece, vamos a ver el vídeo. Enjoy, it's from Europe. Aquí ahora nos acompaña nuestro maestro cortador, Sylvain, pero antes de que empiece la parte más práctica de la masterclass, nos gustaría responder a esas preguntas que nos habéis hecho llegar. En primer lugar, nos preguntáis que por qué el ibérico está vinculado con España.
Si te parece, Antonio. Bueno, muy bien. Agradeceros la pregunta y que desde luego participéis en esta jornada con nosotros, haciendo esta valoración y estas preguntas. El ibérico está vinculado a España porque proviene de la península ibérica, que es tanto Portugal como España, y además está enraizado en su cultura, en su gastronomía, en su paisaje, en el ecosistema de la dehesa, como hemos explicado. Y además es un producto de la dieta mediterránea. Otra pregunta que nos hacéis llegar es, nos preguntáis si es obligatorio que cualquier jamón ibérico lleve el precinto. Efectivamente, para que una de estas piezas pueda ser catalogada como ibérico, debe llevar el precinto obligatorio que garantiza que ese producto es ibérico. Recordad, ese precinto se le pone a la pieza en el matadero una vez que ha cumplido con todos los parámetros que marca la norma de calidad, y lo que viene es a garantizar que efectivamente este producto es ibérico y cumple con todos los requisitos que marca la norma de calidad. Como última pregunta, nos preguntáis que cuántos jamones ibéricos se producen al año. Ahí Antonio nos va a echar también una mano. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, depende del año que tengamos en curso. Concretamente, el año pasado se sacrificaron 3.660.000 animales, con lo cual los jamones que se hicieron por 2, en torno a 7 millones. Pero yo creo que es bueno también comentaros que de lo que son las variedades que hemos dicho, de las distintas categorías, negro, rojo, verde y blanco, cada uno tiene una importancia y un valor numérico. En precinto negro se sacrificaron obtuvimos en torno a 600.000 jamones. También otros 600.000 en torno también del precinto rojo. 1.300.000 jamones se cogieron del precinto verde y en torno a 4 millones de jamones del precinto blanco. Como bien dice Antonio, del producto más exclusivo, como veis, es un producto gourmet tan exclusivo que prácticamente en las dos categorías bellotas no sobrepasamos el 1.200.000 de unidades al año, lo que significa que, por ponerlo de manera gráfica para que lo entendáis, si partiéramos todos los jamones que elaboramos al año de todas las categorías y lo cortáramos todo en lonchas, no tendríamos para distribuir una loncha para cada persona que habita en el mundo en todo un año. Es decir, estamos hablando de productos exclusivos, de productos gourmet, con una producción muy limitada y con unas características de calidad muy marcadas y garantizadas para el consumidor. Si os parece, os vamos a dejar con el maestro cortador, con Sylvain, para que él os cuente su experiencia, cómo su vida gira en torno a este producto y cómo ha conseguido, pues, creo que desde hace más de 20 años, vivir del jamón, vivir del corte, vivir de todo lo que engloba el producto. Así que, Sylvain, todo tuyo. Hola, os doy la bienvenida a la jornada Ham Passion Tour, pero en la parte más práctica. Vamos a tener la oportunidad aquí de hablar del corte del jamón, y para mí es un inmenso placer de estar con vosotros y vosotras en este momento para hablar de eso. Soy cortador de jamón profesional desde más de 20 años, como decía Jesús. Eso conlleva que esta experiencia estaba en parte practicada en tienda gourmet y también en eventos externos. ¿Qué es realmente la profesión de cortador de jamón? En realidad es una especialidad del mundo gourmet. Es como si fuésemos el último eslabón de la cadena antes del servicio al consumidor final, antes de que el jamón ibérico, esta maravillosa pieza, por ejemplo, esté servida. Entonces, hay cortadores que van a desarrollar su actividad quizá más en la industria y luego en eventos externos. Hay otros que van a practicar más en tiendas y luego en eventos externos. A mí me encanta este trabajo realmente porque nunca hay un momento monótono. Estamos en diferentes lugares, nos llaman para cortar en eventos tan diversos como puede ser una boda, como puede ser una inauguración, una fiesta, un festival. Entonces eso conlleva estar en diferentes lugares, en diferentes momentos igual del día, puede ser al mediodía, a la noche. Bueno, eso es un trabajo realmente apasionante por este motivo. No es nunca monótono, como decía.
Entonces, yo creo que a lo largo de eso, o sea, vamos en este trabajo ayudándonos también entre compañeros, porque no competimos entre nosotros, sino que nos apoyamos mutuamente y muchas veces estamos cortando en un mismo evento pues entre 2, 3, 4 cortadores al mismo tiempo, según un poco la afluencia del evento. Bueno, como vais a ver, hoy os voy a presentar esta magnífica pieza. Estamos aquí con un jamón, como lo podéis ver con la etiqueta blanca de cebo. Veis que tiene una forma muy estilizada, aerodinámica, con este color más oscuro de la corteza, de la piel y también las uñas también más negras. Este jamón también tiene este típico corte en V que tenemos por aquí, por esta zona. Entonces esta pieza se divide en las diferentes partes que tenemos aquí. La pezuña, tenemos aquí el jarete, tenemos aquí la maza, por abajo la parte más estrecha que llamamos babilla y terminamos con la punta. Esas son las diferentes partes que vamos a trabajar. Para trabajar y para cortar se necesitan muchos cuchillos, o sea, una serie de utensilios importantes que tenemos que adquirir. Vamos a hablar del cuchillo de hoja ancha, que podemos llamar machete también. Hablamos luego del cuchillo de puntilla. Hablamos también de este cuchillo largo y flexible, como podéis ver, que es el cuchillo jamonero. Y por fin, para mantener los cuchillos, porque siempre tienen que estar muy bien afilados, vamos a utilizar la chaira. Por fin, para servirlo, podemos utilizar las pinzas o el guante. Entonces, os voy a dar una serie de consejos. Entonces, vamos a tener como diferentes pautas, vamos a seguir tranquilamente el corte, porque antes que nada, a la hora de cortar, hablamos de seguridad. Nunca queremos que nos hagamos daño, tenemos material muy peligroso, entre comillas, si no lo utilizamos bien, como en otras partes de vuestro trabajo en cocina, por ejemplo, o en casa nos podríamos hacer el mismo daño con otros cuchillos. En este caso, la seguridad conlleva lo siguiente: cuando vamos a cortar, siempre tendremos la mano atrás, o si no, si cortamos hacia nosotros, intentaremos tenerla por arriba. Entonces, ¿por dónde se empieza el jamón? Es una pregunta que nos suelen hacer mucho. Yo diría que es un poco en función del estado de curación del jamón y también en función del evento. Es decir, que la babilla suele ser más estrecha y a veces se cura más rápido que la parte central que llamamos la maza. En este caso podríamos jugar, según el evento, empezar por la babilla o empezar por la maza. A nosotros personalmente nos gusta más empezar por la maza debido a que es una parte más comercial, más bonita y más estética. Eso es, yo creo que en la mayoría de los casos es lo que hacemos. Entonces, el pequeño secreto es mirar esta zona que llamamos el hueso de Corvejón, que es un pequeño montículo, y vamos a medir como 2 dedos. Entonces, hago la medida y podríamos perfectamente cortar, digamos, así, verticalmente, podríamos hacerlo, pero no es lo habitual. Solemos cortar con un ángulo de 45 grados para tener un poco más de carne y para dejar la pieza más bonita. Entonces, medimos esta zona, vamos a hacer una incisión directamente hasta el hueso, así. Y en segunda parte vamos a delimitar nuestro corte, es decir, podríamos perfectamente hacer como un 30% de limpieza del jamón. Vamos a quitar la corteza y la piel, pero vamos a delimitar nuestra zona de corte. Podríamos hacer la mitad o podríamos hacer un poco más. Es un poco según el evento.
Entonces cojo el cuchillo de punta en este caso y hago mi marca, hago la delimitación. Siempre con cuidado y haciendo no mucha profundidad para no marcar mucho el jamón. Esta zona es la más dura, entonces hay que tener muchísimo cuidado, tener la mano arriba. Ya está. La parte baja es mucho más fácil de cortar, porque solamente hay grasa. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Eso es la parte del corte interno. Hacemos la misma medida y vamos hasta el hueso coaxial. Entonces, marcamos también alrededor del hueso para saber hasta dónde vamos a estar. Hacemos este dibujo y ya tenemos marcado, digamos, nuestra zona de trabajo. Cojo otra vez el cuchillo de hoja ancha y empiezo a quitar delicadamente la corteza. Luego, para poder guardar el jamón en buenas condiciones después de corte, vamos a dejar de lado algunas partes grasas blandas para mejorar su conservación. Puedo hacerlo en el sentido contrario, pero como veis, siempre tengo la mano en protección. Eso es la limpieza, digamos, inicial, lo que llamamos quitar la corteza. Es un momento delicado, hay que estar muy concentrado. En un momento dado voy a utilizar el aparato que tengo, que es el jamonero, que tiene un sistema giratorio y que también tiene un sistema de regulación en altura. Hay que ir poco a poco. Y hacemos también esta marca hasta tener esta bonita línea. Es un poco lo que nos va a guiar luego a lo largo del corte. Con mucho cuidado. También haciendo movimiento rotativo, si hace falta, porque algunas zonas pues tienen esta forma para adentro, ¿no? Entonces son bastante difíciles de quitar de forma directa. Hay que buscar esta rotación que hago con el cuchillo ahora, de puntilla. Ya como veis, se puede... O sea, se va cayendo algunas partes de corteza, pero bueno, las iremos limpiando después. Ya está. Cambiamos también mucho de cuchillo, es decir, según la zona, al principio voy a utilizar el de puntilla o el de hoja ancha, el machete. Así. Puedo repasar un poco. Ya está aquí. Vengo hasta el hueso de la reina aquí. A esta zona.
Bueno, es la parte más complicada, ¿eh? Esta zona. Listo. También quitamos esta grasa sobrante. Vale. Luego pasamos al otro lado. Utilizo el sistema giratorio para ponerme más cómodo. Y como veis aquí, la parte de la piel que es más dura, la seguimos de cerca. Y ya está, la quitamos poco a poco. Luego viene mucho más fácil lo de la parte más grasa del lateral. Aquí no hay que ejercer mucha fuerza, es una parte blanda. Vale. Lo que vamos a intentar eliminar, sobre todo, son estos restos que ven aquí, que son de grasa más amarilla, que le podría dar un sabor más rancio. Termino de perfilar el jamón con el cuchillo jamonero ahora, que le va a dejar una forma más aerodinámica. Sobre todo, conservo esta grasa que me gusta para luego la conservación, porque es larga y blanda. La pongo aquí para después. Así. Al principio es más cómodo con los guantes, pero luego a la hora del corte y a la hora de servir vamos a utilizar también la pinza, ¿eh? Me guardo un poco más de grasa, listo. Por último, para terminar la limpieza, digamos, hago un último recorte arriba en la zona del jarete para quitar un poco más de grasa. Esto no lo necesitamos. Ya está. Y ahora quito un poco más de amarillo y así. Bueno, lo ven así más perfilado. Vemos esta zona, una parte con mucho más grasa aquí y el otro lado, os puedo enseñar ahora, que está mucho más limpio. ¿Lo ven? Ya está. Algunas zonas amarillas voy quitando y ya está. Ahora repasamos un poco el jamonero. La limpieza también es importante a lo largo del corte para dejar una buena imagen. Y ahora lo que vamos a buscar, o lo que vamos a hacer es el secreto quizá más importante que les puedo comentar, es que vamos a cortar como si fuese un violín. Vamos a tener un movimiento de zigzag, así. Es decir, si descompongo el movimiento, en realidad estoy cortando cuando voy a mi derecha y no corto cuando voy a la izquierda. Las primeras lonchas nunca salen muy bonitas. Las vamos a apartar en el medio del primer plato. Hay muchísima grasa, eso es una característica del ibérico, pero es una grasa muy especial. Es una grasa que contiene mucho oleico en el caso de las mejores piezas, bellota o cebo de campo. Y aquí estamos con, pues como lo ven, una loncha que siempre va a tener, o sea, que está muy entrevetada. O sea, la veta es muy característica de este tipo de jamón del ibérico.
Lo que vamos a buscar también es hacer una loncha que esté pues de un tamaño ideal, diríamos, entre 3-4 centímetros de largo, para hacer un bocado, para que luego podamos seguir hablando cuando lo comemos, y dejando pues más o menos 1 centímetro de grasa en el lateral. Todavía estoy con, digamos, las lonchas que no me van a servir para hacer un plato muy homogéneo. Ya está. Entonces, como ven, vamos penetrando en el jamón, poco a poco las lonchas se van alargando, el corte empieza a estar mucho más interesante. Todavía estoy cortando algunas lonchas, pero poco a poco me van a venir mucho mejor. Luego mezclaremos también parte alta del jarrete, podemos mezclar con la parte más central de la masa. Aquí lo ven, suele haber una zona muy blanca en el centro y poco a poco esto se va a eliminar. Entonces, bueno, la idea va a ser un poco de tener este lado creativo en el plato y a la vez pues tener una especie de simetría que vamos a poner, pues las lonchas siempre solapándose un poco, pero no amontándose. Es decir, vamos a rotar el plato y ven, vamos a tapar poco a poco el lado del plato, dejando un espacio más o menos de 1 centímetro, 2 centímetros respecto al borde. Okay. Esta fase inicial es bastante larga, pero luego vamos a aumentar la velocidad del corte porque vamos a centrarnos más en la pieza. Entonces, repito, parece fácil, pero no lo es tanto. Vamos a tener la siguiente medida. A partir de 1 centímetro del mango, voy cortando más o menos hasta un 50%, 70% de mi cuchillo. Y aquí arriba siguiendo la limpieza de algunas lonchas. Entonces, la idea siempre, o sea, no es entrar con el cuchillo plano, sino siempre con un pequeño ángulo
así más o menos un 30 grados, y una vez que entramos en la loncha aplanamos el cuchillo. Entonces vamos poco a poco descomponiendo el movimiento, como lo ven ahora. Así. En estas partes de grasa lateral las sigo quitando. Así. Ahora, la loncha que queremos es el tamaño ideal, es así. Vamos rotando. Siempre solapando la loncha anterior de esta forma. Vamos girando el plato. El secreto también está en dar un pequeño golpe para salir del jamón, es decir, si me explico así, cuando entro en la loncha, para salir y dejar bien recto la loncha, clac, le doy este pequeño movimiento final y vuelvo a empezar donde lo había dejado. Así, poco a poco, vamos componiendo el plato. Luego, durante el corte también podemos volver a perfilar si lo juzgamos necesario, ¿eh? Ya ven, ahora la veta la vemos muy bien. Es la característica y sobre todo el color rojo del ibérico junto con su grasa. Es una loncha que vamos a ver como una loncha con una grasa muy translúcida, que le da este color vivo, este brillo, que es también signo de calidad del propio jamón ibérico. Vamos rotando. Luego poco a poco, en esta zona donde estoy ahora, va a aparecer el hueso del puente, que llamamos también el hueso de la reina. Es un momento muy delicado para una persona que nunca ha cortado jamón, porque siempre nos asustamos. En este momento hay como, es como crear un poco la ola, lo que llamamos la ola, es decir, lo que intentábamos hacer hasta ahora era tener recto nuestra pieza, que podemos controlar así mismo con el cuchillo, pero en un momento dado aparece este hueso lateral que tenemos aquí. Y aquí mismo, por ejemplo, ya no puedo penetrar, no puedo ir más abajo. Entonces la idea es un dibujo que es como una media luna, que vemos aquí. Lo vemos aquí exactamente. Es esta posición, una media luna, como un medio balón de rugby, si queréis. La idea es solamente de coger el cuchillo de puntilla y ir delimitando el hueso, pero muy poco a poco. Es decir, vamos a bajar como máximo 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y luego repetiremos la operación porque el hueso no tiene una forma recta, incluso tiene un pequeño, tiene
o sea, va un poco para adentro y luego vuelve o sea, va un poco para la izquierda y luego vuelve a la derecha. Entonces, no hay que forzar y no hay que cortar directamente muy profundamente. Ya lo ven, ahora las lonchas son lo que buscábamos. Entonces aquí podemos vamos a empezar. Vamos a empezar una segunda línea. Aquí al revés, por ejemplo. Ya como veis, aquí he llegado al hueso del puente y directamente, al haber hecho la delimitación, me viene la loncha. No se está pegando al hueso porque lo hemos delimitado. Y tengo que hacer en esta parte, como tengo el hueso a la derecha, tengo que cambiar de posición de cuchillo. Es decir, lo que llamamos el reverso. Cojo el cuchillo en este sentido y hago exactamente el mismo movimiento. Penetro en la loncha con un poco de posición obliqua y poco a poco llegamos hasta el hueso. Es un movimiento que también damos con una cierta rotación, es decir, empezamos casi perpendicular de esta forma y terminamos, como veis, con una rotación de 90 grados. Eso permite mantener recto el jamón. Vamos midiendo poco a poco que vamos recto. Seguimos con las lonchas que más nos interesa por esta parte y repetimos la rotación aquí. El tamaño al principio no era tan largo. Y esas lonchas de abajo, poco a poco me van a venir más grandes. Estas las vamos a utilizar para decorar el plato al último momento. Vale. Aquí ya está. Damos la rotación. Ya está. Op. Vamos haciendo esta rotación. Y vamos a cubrir poco a poco el plato. Como ven, hay también unos puntitos blancos que están apareciendo en la loncha. Esto no es la sal que está subiendo, sino realmente puntos de tirosina. Eso es debido a la alta curación, es decir, a los meses que han pasado en los secaderos. Ven que hay un punto blanco que aparece aquí en el medio de la loncha. Y eso es signo de calidad también, por supuesto. Ya está, aquí. Rotamos. Esta parte está casi terminada, como lo ven. Me falta
Vamos siguiendo. En este caso estoy intentando solapar las mismas grasas, es decir, la grasa de la loncha anterior, o sea, de la primera vuelta, está tapada por la grasa de la segunda vuelta. Lo tenemos casi. Ven, voy solapando. Luego, aquí vemos, podemos rectificar un poco. Tenemos que tener este espacio alrededor del plato. A más o menos siempre este mismo tamaño, 3-4 centímetros de largo. Cogiendo, por supuesto, la parte con la grasa y la parte más dura, que va a ser importante a la hora de comer el jamón, a tener esas dos partes, el jamón ibérico. Entonces aquí lo que hacemos, cogemos la penúltima loncha, la vamos subiendo y así tapamos. Verificamos. Vamos a decorar con algunos pétalos de la punta. Es decir, esos pétalos los vamos a pinchar así con el dedo, sacando la grasa de esta forma. Voy a insistir aquí en esta zona. Le hacemos como un pequeño movimiento, como una ola, si fuese una ola. Y vamos a dar la vuelta otra vez. Como veis, utilizo el otro plato para poner las lonchas que menos me interesan. Utilizar el guante del dedo quizás es más cómodo en este momento. Insistimos con este movimiento de reverso, entre comillas. Como veis, es un poco cuestión de práctica también, es decir, yo pienso que todo el mundo puede llegar a cortar jamón. Lo ibérico, lo único es cuestión de práctica. Será seguramente como el tenis, como el golf. Al principio no nos da mucho, pero poco a poco, jamón tras jamón, vamos cogiendo experiencia, sobre todo si tenemos al principio los buenos secretos, o las pautas que hay que seguir. Una loncha que igual me sale un poco más grasa, la retrabajo aquí. Y la pongo ahí. Esta zona también tiene mucha penetración de grasa, que es lo típico de este tipo de cerdo. En este caso cruzado el 50% raza ibérica. Entonces tenemos una primera vuelta y vamos a poner otra por encima. Como veis, eso no se hace muy rápido, es artesanal, hay que coger el tiempo, hay que aplicarse. A centrar, por supuesto, cuando hace falta.
poco a poco vamos dibujando alguna forma. Y ya está. Yo creo que el primer plato podríamos pararnos aquí. Vamos a hacer un segundo plato en la otra zona que llamamos babilla. Vamos a hacer exactamente el mismo trabajo de limpieza al principio. Nos paramos un segundo, pasamos los cuchillos. Así. Y con este sistema giratorio doy la vuelta muy fácilmente, como lo ven. Para empezar, voy a seguir aquí lo que había empezado. Delimito mi zona de corte como un punto de mira, si quieren. Y otra vez cojo el cuchillo de hoja ancha y vamos a limpiar esta zona. No hace falta, digamos, cortar arriba, lo van a ver porque no hay mucha carne. Dibujo también o delimito el hueso aquí, que va a ser un poco mi límite de corte, desde aquí hasta aquí. Y incluso le podemos hacer una incisión para buscar el hueso aquí. Entonces voy buscando y me paro hasta aquí. Ahora con seguridad cojo el cuchillo de hoja ancha y, como en la primera fase, voy quitando lo que no necesito. Por supuesto se puede o limpiar todo o otra vez marcar. Podríamos haber marcado así, de esta forma. Así. También lo mismo del otro lado. Podríamos haber marcado. O si no, podríamos haber limpiado, quitar la corteza del todo. Eso es un poco según el consumo, según la ocasión. Así es un cumpleaños, una boda donde va a haber muchos comensales. Es verdad que es casi preferible cortar todo desde un principio. Es decir, tener la pieza totalmente libre de su corteza para no volver a perder tiempo luego a limpiar. Como lo ven, siempre con mucha precaución. Nunca el dedo delante del cuchillo, sino más atrás. Hacemos líneas de corte. Aquí igual. Con cuidado. Aquí, como ven, hay una parte que está muy metida para adentro. En este caso no tengo mucho más remedio que cortar bastante dentro. Así. Hago lo mismo, es decir, una rotación con el cuchillo para quitar estas partes que son un poco más difíciles de acceso. Hago esta rotación. La mano en protección siempre. Y poco a poco las vamos separando. Un momento siempre delicado. Así. Aquí termino. Vamos a eliminar estas zonas que ven aquí un poco amarillas, pues las vamos a quitar también, haciendo una pequeña incisión por arriba, por abajo. Es bastante cirúrgica. Con mucha atención. Ya está. Tenemos esta zona ya casi preparada. Vamos a seguir cortando. Entonces, repito. Aquí.
Abajo también hay que quitar las cortezas amarillas que no dan buen sabor al jamón ibérico. No queremos, digamos, fastidiar el sabor de la loncha con restos de partes rancias. Vale, entonces como les decía, esta parte no podemos cortar mucho, entonces nos vamos a concentrar en la zona más baja y empezamos con el mismo sistema, o sea, de zigzag. Así. Repito, entro en la pieza con un pequeño ángulo de 30 grados, a 1 centímetro del mango, 2 centímetros del mango, y aplano para tener una loncha que esté lo más fina posible. Vale, entonces cambiamos de plato. Luego, es verdad que para emplatar luego hay que jugar mucho con la imaginación de cada uno. Es el lado creativo de este trabajo y hay que realmente intentar siempre sorprender gradamente con la estética. Entonces, en este caso, en el segundo plato no vamos a repetir esta presentación, vamos a jugar un poco con los ángulos de las lonchas. Vamos siempre a hacer bueno, al principio vamos a jugar con el ángulo, es decir, no voy a poner recta mi loncha, sino la voy a poner un poco lateral, así. Voy a solapar. Si no tiene ángulo, no la ponemos. Tiene que tener ángulo así. Y vamos a dar la vuelta otra vez. Estas lonchas pequeñas también se pueden poner en el medio y luego las iremos tapando. Vamos a dar este movimiento. Tapamos siempre la grasa de la loncha anterior. Hay zonas que son muy grasas también que no podemos exponer en el lateral, las dejo en el medio. Vamos quitando también estas zonas amarillas. Las lonchas van a venir cada vez más bonitas. Vamos poco a poco. Las primeras lonchas son siempre más pequeñas que en el centro. Le damos un poco más de rapidez también en el corte en este momento. Entonces, hay como, o sea, hablamos de este corte como la segunda fase, es decir, eso es atacar la babilla. Y una vez que habríamos llegado más o menos al hueso
podríamos girar otra vez nuestro jamón y hacer lo que llamamos un tercer corte. Como lo ven, voy jugando con los ángulos en este momento. Lo ven así. Quitando siempre partes amarillas que pueden aparecer todavía durante el corte. No hay que tener miedo de quitarlas. Así, con el cuchillo jamonero. ¿Ven como este pequeño movimiento al final? Clac. Sacamos ángulos perfectos de esta forma. Ahora es mucho más bonito. Tenemos lonchas mucho más homogéneas. Es el momento en el cual podemos acelerar. Una vez que voy a haber terminado esta vuelta, incluso vamos a poder utilizar las lonchas que había apartado al principio. Solapando las grasas. Poco a poco nos acercamos. Ya llegamos. A cortar un jamón entero, de todas formas, pues un poco hay que contar más o menos según la dimensión de la pieza, entre 1 hora y media si es pequeño el jamón, hasta 2 horas y media si es muy grande. En este caso, o sea, no nos va a dar tiempo de terminar la pieza, por eso les queríamos enseñar digamos, los momentos más interesantes del corte. Como lo ven, he jugado con los ángulos y hemos hecho como una especie de simetría. Y luego vamos a aprovechar estos huequitos para rellenar con un poco de tacos ibéricos que vamos a coger en el lateral del jamón. Se puede cortar también, como lo ven ahora, estoy en el otro sentido, porque me estoy acercando al hueso. Aquí hay otro hueso que se puede quitar también durante el corte. Entonces, lo que solemos hacer es buscar dónde está y hacemos una pequeña incisión de 1 centímetro, 2 centímetros para delimitar, para pararnos y para no tocar el hueso con el cuchillo. Ya lo hemos hecho. Como ven, voy cortando, subiendo en este momento para hacer mi loncha. Y ya está, una última loncha para terminar la vuelta, que vamos a esconder un poco de la misma manera que antes. Es decir, voy a levantar mi primera loncha y voy a tapar con la primera. Así, tenemos una vuelta. Aprovechamos las lonchas anteriores para tapar los huequitos. Así. Es el momento de aprovecharlas. Y vamos a terminar la presentación con dibujitos que pueden hacer pues en forma cuadrada, en forma triangular. Ya está, ya hemos dado la vuelta. Bueno, hemos rellenado con lonchas un poco diferentes. Que podríamos tapar también con otras lonchas del centro de la babilla. Ya está.
Ya está. Y ahora giro mi jamón, cojo por aquí una pequeña loncha sin grasa y voy a dibujar, por ejemplo, pequeños cuadrados de ibérico que podríamos disponer luego. Vamos a poner, por ejemplo, 8. Podríamos poner mucho más, podríamos poner 16, 32. En este caso, como ven, voy a empezar como si fuese las 12 horas aquí. Voy a las 6 horas. Voy a las 3. Se escapa. Se pega. Voy a las 9. Y luego entre cada una. Le damos un poco más de estilo. Luego se suele utilizar mucho la grasa propia del jamón. Hago mi comprobación con el cuchillo. Lo centro más. Que pase por el centro. Ya está. Y podríamos utilizar incluso un poco de grasa lateral. Incluso luego para hacer incluso una pequeña referencia a una rosa de grasa ibérica. Es muy fácil, dándole la vuelta. Lo vamos a dar así alrededor de... Le podríamos dar esta forma. Abrirla un poco y ya está. Tendríamos otro ejemplo. En la pantalla supongo que habrán visto otros ejemplos. Eso serían 2 platos de presentación de jamón ibérico. Así. La parte de la babilla y esto con la parte de la maza, que es muy elegante, que rellena mucho el plato, pero que es de un color más pálido porque tiene más grasa. Ya está. Bueno, nos vamos a parar. Sobre todo repasamos nuestra zona de trabajo, los cuchillos también primero, por seguridad. Lo repasamos todos. Y terminamos esta zona quitando. Y a la hora de conservar el jamón, pues vamos a tener la grasa que habíamos apartado al principio, que son blandas, en este caso largas, las ponemos por encima. Luego lo guardaríamos a temperatura ambiente durante un tiempo como 5 o 6 días sin tener que cortar de nuevo. Si me hace falta un poco más, cojo en el lateral. Cubro mucho para que no se seque el jamón. Lo pongo encima y una vez que tengo cubierta toda mi zona, como lo ven así, pues podría tapar con un film alimentario o si no con el paño que teníamos, ¿no? Bueno, en este caso así. Muy bien. Supongo que nos habéis hecho algunas preguntas. A ver, ¿cuánto tiempo, si nos preguntáis cuánto tiempo hay que tener para cortar un jamón completo? Yo diría que es un poco en función de los consejos que os hayan dado. En un primer momento, si no habéis tenido consejos, yo creo que vais a destrozar 3 jamones como mínimo. Hay que entrenarse mucho, pero teniendo esas pautas que os hemos dado ahora, yo creo que iríais mucho más rápido para tener buen resultado. Segunda pregunta. Nos pedís si hay una escuela oficial de corte de jamón. No lo hay, a mi conocimiento. Hay escuelas privadas de muy buenos cortadores que quieren dar su conocimiento.
Luego es verdad que en general nos formamos junto con compañeros que han tenido mucha experiencia, nos formamos un poco de esta forma. Formamos nuevos cortadores de jamón ibérico con los que han llevado más experiencia en el mercado, digamos, del servicio de corte. Luego, otra pregunta que nos hacéis, a ver si creéis que ser un maestro cortador abre las puertas en el mundo de la hostelería. Yo diría absolutamente que sí, porque es una especialidad. Dentro del mundo gourmet es como un plus, saber cortar un jamón en un restaurante o pues en una escuela de hostelería, por ejemplo. O sea, bueno, saber hacer este trabajo, que es bastante específico, es un plus, sin ninguna duda. Y luego, pues, lo hemos visto cómo conservarlo, la grasa, el jamón, que es la última pregunta que hacéis. No sé si hay otras preguntas. Ha sido para mí un auténtico placer estar con vosotros y gracias por vuestra presencia y vuestra atención. Hasta luego. To look for more, to yearn for ham. Do you know when an impulse leads you to want more? To look for more, to yearn for ham. Bueno, antes de despedirme de todos vosotros, después de haber tenido esta clase, de esta jornada formativa, quisiera agradeceros encarecidamente y desde luego con una manera gustosa que nos hayáis acompañado en esta jornada, como decía, sobre todo para que en el futuro vuestra profesión tenga también el valor y podáis apreciar el valor de un producto emblemático, como hemos explicado, de dónde viene, los orígenes, cómo se elabora, cómo se corta después de la clase que hemos tenido de corte, y desde luego para nosotros sería un verdadero placer en los próximos años acompañaros en este formato de streaming, como si pudiera ser en un formato en presencial, para seguir acompañando a vosotros también en vuestras carreras profesionales, para seguir valorando este producto. Espero que os haya gustado, espero y deseo que desde luego lo hayáis disfrutado, hayáis aprendido y que esto desde luego os pueda servir en el futuro en vuestras profesiones, y desde luego para nosotros, desde la Asociación Interprofesional, desde mi persona como presidente, agradezco el trabajo de todos, pero también vuestra presencia a las distintas formatos que hemos estado haciendo, y desde luego enganchar para que el próximo año pudiéramos disfrutar presencialmente de un producto emblemático, de un producto que tiene un sabor especial y que desde luego a nosotros nos da mucho valor, y espero que a vosotros en vuestras profesiones, en vuestras ocupaciones en el futuro, pueda ser un elemento relevante en lo que podáis hacer. Así es que, lo dicho, muchas gracias, un abrazo fuerte para todos los que hayáis estado con nosotros, y desde luego reitero mi agradecimiento a vuestra presencia. Muchas gracias. Feel it all. Feel that there is nothing else like it. Feel perfection, freedom. Feel the air, the breathe, the light through its marbling. Feel your eyes close, the aroma, that unique flavor of Iberian ham. Feel its reminiscence in your mind. Nature. Feel the desire to have it, the need to share it. Feel another level, with intensity, because this is how passion feels, because this is how ham, Iberian ham, is enjoyed. Ham, the passion of Europe. Enjoy, it's from Europe.